Un estudio del consorcio Hydrogen Import Coalition demuestra que importar hidrógeno en Bélgica será técnicamente posible y además rentable. Esta investigación destaca el amoníaco, el metanol y el gas natural sintético como las opciones con más proyección debido al gran conocimiento de estas tecnologías y a la posibilidad de integrarlas en la infraestructura actual. Hoy hablaremos de los principales aliados del hidrógeno para garantizar un almacenamiento y transporte más estable y sencillo, los portadores de hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Lo hemos dejado pendiente en el anterior episodio y creo que podemos decir que en el podcast del hidrógeno no nos gusta dejar nada a medias, Bryce. Tal cual, lo cierto es que era mucho por comentar y los que hayan escuchado el anterior episodio lo habrán visto. Hemos decidido dividir este asunto del almacenaje y transporte en dos episodios diferentes, porque si no se nos van a demasiado tiempo. Pues sí, vamos allá. Hoy hablaremos entonces de los portadores de hidrógeno, que no dejan de ser elementos a los cuales el hidrógeno se pega o se adhiere para formar moléculas más grandes. Y de esta forma tenemos otros compuestos que tienen menor difusividad, son más estables y manejables y en general mucho más conocidos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Más conocidos, porque son compuestos que ya llevan muchísimos años en nuestra sociedad. Y digamos que la infraestructura actual y los mercados actuales pues ya están preparados para ellos. Y además, como dijimos la semana pasada, el hidrógeno sí que se puede almacenar perfectamente en su forma más pura. Lo que ocurre es que hay ciertos desafíos debido a la novedad de esta tecnología que todavía deben de ser superados, como puede ser lo que decías, ¿no? La difusividad, la estabilidad, etcétera, que con este tipo de portadores sí que se solucionan. Además, hay que insistir en que en muchos de estos casos la densidad energética de almacenamiento pues es mayor que lo que puede ser el hidrógeno comprimido o incluso el hidrógeno líquido. Primero yo creo que es mejor comentar cuáles son estos portadores, que como ya has mencionado en la introducción, podrían ser el amoníaco, que quizás es el que más esté comentando a día de hoy, y aparece en muchas noticias, el gas natural sintético, que no deja de ser producir metano con dióxido de carbono e hidrógeno, el metanol, que es prácticamente lo mismo, y por último también habría que destacar los portadores orgánicos líquidos. Sí, estos últimos que, bueno, se podría decir que son una tecnología más novedosa. No el elemento que se forma, pero sí que es la tecnología de cargar estos portadores con el hidrógeno, ¿no? Porque realmente utilizar el concepto de, por ejemplo, el benceno, que es uno de los materiales, uno de los elementos que se utiliza para transportar el hidrógeno, pues es un concepto disruptivo. Aunque, como decía, ¿no? El compuesto resultante es que es prácticamente igual a lo que puede ser hoy en día, pues transportar productos provenientes del petróleo, con lo cual la logística, el almacenaje, pues va a ser algo muy parecido. Después lo que se suele hacer es, en el punto de destino, pues separar el hidrógeno del propio portador y devolver el portador a su punto de origen para volver a hidrogenarlo. Estos últimos se podría decir que son una tecnología más novedosa, porque realmente el concepto de utilizar elementos como el benceno, por ejemplo, para transportar el hidrógeno, pues son más disruptivos, ¿no? Aunque lo cierto es que el compuesto resultante es prácticamente igual a lo que puede ser los productos provenientes del petróleo, lo que viene a ser términos de logística, almacenaje, etc. Por lo que realmente la cuestión novedosa aquí está en los equipos que se pueden utilizar tanto para hidrogenar como para deshidrogenar el hidrógeno del portador. Y luego en la logística posterior, pues más o menos es lo mismo que se ha estado utilizando en el último siglo. En cualquier caso, repasemos, porque sí que es cierto que el modelo es muy similar para todos los portadores y siguen ciertas pautas, digamos. Hay un punto al principio que es cuando el hidrógeno se combina con otro elemento y este proceso se conoce como hidrogenación. Y es un proceso exotérmico, que es decir, que se libera energía, por lo que prácticamente no requiere un gasto energético para hacer la reacción. Sí, prácticamente nada, ¿no? O sea, sí que necesitamos hacer un pequeño input y sí que es cierto que libera energía, es decir, hay pérdida energética. Pero lo que es propiamente, pues, introducir electricidad o introducir calor, en este proceso de hidrogenación es casi nulo. Lo que sí también se consume material, catalizadores generalmente, que son los que aceleran la reacción. Porque aunque como tú dices que es exotérmico y es un proceso que ocurre naturalmente, bueno, ocurre de una forma más lenta, ¿no? Entonces,
hay que ponerle unas ciertas condiciones para poder escalar estos procesos para que puedan ser comerciales y bueno, satisfacer las demandas de las economías. Aquí solo comentar una cosa por encima, y es que como ya dijimos en su momento en el episodio 3, la tecnología SOEL, la de óxido sólido, que es la que trabajaba a altas temperaturas, se espera que sea un equipo en el que se pueda sintetizar de forma directa estos portadores. Lo que quiero decir es que se podrá introducir directamente agua y CO2 y obtener un combustible sintético, o también se podría hacer con amoníaco lo mismo. Hombre, pues sí que es un buen apunte porque además será un gran avance, yo creo, a la hora de reducir las inversiones, ¿no? Porque el electrolizador servirá también ya como el propio equipo en el que ocurre el proceso químico de formar el combustible sintético o de cargar ese portador con el hidrógeno. Yo sí que es cierto que había leído algo de eso en el tema del dióxido de carbono para producir combustibles sintéticos, pero en el amoníaco, la verdad que no, me pillas por sorpresa. Hmm. Por otro lado, en el punto de demanda sí que hay un consumo de energía y este consumo de energía es elevado ya que estamos hablando de un proceso endotérmico, es decir, que absorbe energía. Este proceso de recuperación, que si antes se llamaba hidrogenación, ahora se llama deshidrogenación. Este Claro, proceso, las pérdidas energéticas que decíamos antes, ¿no? Que se liberaba calor, pues ahora hay que volver a introducirlo para poder separar los elementos. Y a eso hay que sumarle las irreversibilidades, con lo cual, sí, es significativo. correcto, y si antes se llamaba hidrogenación, ahora es lo contrario, se llama deshidrogenación. Tiene sentido. Y Original, sí, sí. es un proyecto que generalmente además requiere catalizadores que, como bien has comentado antes, ayudan a acelerar la reacción. Y también requiere temperaturas muy altas. Sí, yo por ejemplo en el caso del amoníaco, que es el que más conozco, pues se requieren unas temperaturas para disociar al amoníaco en nitrógeno e hidrógeno de unos 400 bares en el cracking del amoníaco y son unas temperaturas de unos 400 grados y 50 bares, con lo cual se ve que las condiciones que hay que preparar pues son importantes, ¿no? Y en estos casos, pues el input de energía, como decía antes, es grande, es grande. Hay que superar pues lo que se ha liberado durante la hidrogenación. Y después también hay que pensar que ya no es solo separar las moléculas, sino que también hay que aplicar procesos que purifiquen el hidrógeno resultante. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, lo que se suele hacer es rebajar la temperatura hasta unos 230 grados bajo cero para que el nitrógeno se licúe y el hidrógeno quede completamente puro. Y más allá de la cuestión de los gastos energéticos, a la hora de hablar de portadores, podemos destacar sobre todo el amoníaco o el metanol, como los elementos que son a día de hoy más comunes y que más hidrógeno son capaces de portar, tanto por unidad de volumen como por unidad de peso. Para que nos hagamos una idea, el amoníaco se puede licuar, por ejemplo, rebajando su temperatura a menos 33 grados centígrados o comprimiéndolo a 10 bares. En este caso, Bryce, un metro cúbico de amoníaco ya tendría 1,7 veces más hidrógeno que un metro cúbico de hidrógeno líquido, ¿verdad? Pues sí, y además almacenándolo eso de una forma mucho más sencilla. Imagínate, a menos 33 grados, a 10 bares, son temperaturas o presiones fáciles de alcanzar y sobre todo fáciles de mantener. Y es que estos portadores orgánicos sí que se supone que junto al almacenamiento geológico, en cavernas salinas o acuíferos, será lo que permita el almacenamiento estacional durante largos periodos de tiempo, sobre todo uniéndolo a esa estabilidad que mencionábamos antes. No se pierde hidrógeno, no reacciona, se puede tener ahí durante semanas o incluso meses. Y es que esta es otra de las ventajas que presentan los portadores orgánicos, que además, utilizando estos portadores que tienen una densidad de almacenamiento mayor que el hidrógeno puro, como decías, pues ocupan mucho menos espacio y se pueden almacenar de una forma más sencilla y más económica. Y bueno, también insistir en una cosa, y es que estamos relacionando todo esto con el almacenamiento y transporte, ¿no? Siempre parece que estamos dando a entender que el portador orgánico solo sirve para transportar el hidrógeno y después, digamos, liberarlo en el punto de consumo. Bueno, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, se está estudiando mucho y se está hablando mucho de utilizar el amoníaco ya directamente en el punto de demanda. Es decir, ¿queremos generar electricidad? Pues tenemos una turbina que pueda funcionar con amoníaco, en la que quememos el amoníaco y generemos electricidad directamente, sin tener que hacer ese input de energía para separar el amoníaco del hidrógeno, con el ahorro energético que significa y los costes que nos podríamos ahorrar.
Pero aquí habría que tener mucho cuidado con las emisiones de NOx, los óxidos de nitrógeno, que son bastante perjudiciales y últimamente hemos visto muchas restricciones, por ejemplo, en los coches diésel en las ciudades. Sí, sí, los NOx además, ya no es que sean solo gases de efecto invernadero, ¿no? Porque sí que es cierto que el CO2 nos lo quitaríamos de encima, pero el NOx es muy perjudicial además para la salud humana. De hecho, en las grandes ciudades que se ve que hay una gran contaminación, es principalmente NOx y partículas pequeñas, con lo cual hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema de las emisiones, que en principio se puede controlar, según lo que, por ejemplo, fabricantes de turbinas tipo Mitsubishi, Kawasaki, han mencionado ya posibles estudios de turbinas funcionando al 100% de nitrógeno, perdón, de amoníaco, en lo que, bueno, creo que hay recirculación, bajan la temperatura de la llama, etcétera, y se consigue limitar esto. También hay que decir que no solo se puede utilizar en turbinas, sino que también existen pilas de combustible que funcionen directamente con el amoníaco. Y bueno, ya de otros portadores como el gas natural sintético, que decíamos antes, pues poco que decir, ¿no? Se puede utilizar perfectamente en muchísimos usos finales, como se utiliza hoy el gas natural, sin ningún tipo de modificación. Además que aquí la compatibilidad con la infraestructura actual es absoluta. Ya no solo turbinas, sino que también tuberías, electrodomésticos, almacenamiento. Y también el metanol o los portadores orgánicos líquidos, que presentan una compatibilidad total con la infraestructura actual, ya que será como transportar gasolina, más o menos. Una ventaja que tiene el metanol es la de que no es contaminante, que es biodegradable y es muy beneficioso si hablamos, por ejemplo, de envíos transoceánicos en caso de que haya accidentes o vertidos. Bryce, tú que eres gallego, ¿no querrás otro Prestige? No, desde luego que no, la verdad. Pero bueno, yo aquí disiento un poco, porque el metanol, o sea, por las propiedades que ofrece y la disponibilidad que tenemos hoy en día, vale, sí, puede ser interesante. Pero pensando en una economía de dentro de 30, 40 años, lo cierto es que me parece un poco más complicado que se establezca una economía del metanol, por ejemplo, para el envío transoceánico, que una economía del amoníaco. Y digo por qué, o sea, nosotros hoy en día sí que podemos obtener CO2 de fuentes industriales, de polígonos, etcétera, de una forma bastante sencilla, ¿no? Y barata. Hay corrientes de aire fluente de las propias industrias en las cuales se puede capturar el CO2 a un precio competitivo. Pero si pensamos dentro de 40, 50 años, va a estar mucho más complicado el, por ejemplo, tener acceso a este dióxido de carbono, ¿no? Entonces, me parece que será un medio un poco más difícil, un poco más difícil y que se encarecerá con el tiempo. En cambio, en el caso del amoníaco, en caso del amoníaco, que tenemos que obtener el nitrógeno para formar el compuesto, bueno, pues el nitrógeno lo separamos del aire y el hidrógeno lo obtendremos del agua. Está siempre presente y está con la posibilidad de escalarse a muchas partes del mundo. En el tema del metanol, esto me parece más difícil. En cambio, bueno, sí que es cierto que ambos portadores tienen una densidad de carga de hidrógeno altísima. O sea, prácticamente yo creo que son los portadores de hidrógeno, incluso mucho más, como decías antes, que el hidrógeno líquido, que mejores propiedades ofrecen a la hora de almacenar más hidrógeno en menos volumen. Con lo cual, a la hora de transportarlo en buques, pues es muy interesante, duro. Sí. Por otro lado, no dejemos de lado una de las tecnologías más prometedoras en cuanto al transporte y almacenaje del hidrógeno, que son los portadores orgánicos líquidos, o por sus siglas en inglés, LOHC, que aunque novedosos, van a tener mucho que aportar a la economía del hidrógeno en los próximos años. Tal cual. Pero de esto no vamos a hablar nosotros, porque hoy contamos en el podcast del hidrógeno con Salima Barona, ingeniera química, doctora en Ingeniería de Procesos por la Universidad de Valladolid y desde hace un par de años ingeniera de procesos en la empresa Hydrogenious, una de las compañías más disruptivas del sector del hidrógeno y que apuesta por los portadores orgánicos líquidos como medio de almacenaje y transporte del hidrógeno. Salima, bienvenida al podcast del hidrógeno. Muchas gracias y encantada de estar aquí hoy. Encantado, Salima. Bueno, nos gustaría de primeras que nos hicieras una breve presentación de ti y de la empresa. Sí, Hydrogenious nació de un spin-off de la Universidad de Erlangen en Alemania y primero nos dedicamos sobre todo al almacenamiento de hidrógeno y la producción de catalizadores, pero luego se ha expandido el negocio y ahora ya estamos en el sector de estacionario, desarrollando sobre todo métodos de almacenamiento de hidrógeno y hasta ya planeando
gasolineras para repartir hidrógeno utilizando este sistema. Ahora somos ya 90 empleados y casi 31 patentes con 10 sistemas operativos y ya, estamos encantados de, de poder poner nuestro granito de arena en las energías renovables. Bueno, veo que lo primero que nos has enseñado es que no es Hydrogenius, es Hydrogenius. Hidrogenio, sí. Perfecto, perfecto. Pues ya no nos equivocamos más. No hay problema. Entonces, así un poco por profundizar más, ¿en qué proyectos actualmente los de Hydrogenius estáis trabajando ahora mismo? Pues aquí decir sobre todo dos proyectos interesantes, uno que se llama Green Crane y se trata de establecer una cadena de valor de hidrógeno verde desde España hasta el centro de Europa. Como sabéis, en España es bastante más barato producir el hidrógeno y con este proyecto se quiere transportar por medio del portador líquido hasta Rotterdam y luego en el centro de Europa repartirlo a diferentes puntos. Y con esto se podría solucionar el problema de la diferencia de costes de producción de hidrógeno en los diferentes lugares. Y el segundo proyecto interesante es el ARS, se llama, y aquí estamos desarrollando o construyendo la primera gasolinera de portadores orgánicos líquidos. Esta gasolinera tendría los tanques, una unidad de deshidrogenización y luego el tanque de hidrógeno. Y se instalará en Erlangen el año que viene, empezará a funcionar. Muy bien. Entonces, bueno, para hacernos una idea de cuál puede ser el funcionamiento o la logística con los portadores orgánicos líquidos que ofrecéis, digamos que, bueno, yo soy un energy trader que quiere, pues, que genera electricidad renovable, quiere convertirla a hidrógeno para poder exportarla y vosotros le facilitáis esa opción, pues, de utilizar los portadores para un transporte más estable, más barato y más sencillo en cierta parte. Entonces, se coge el benceno, el tolueno, no sé exactamente con qué material trabajáis. Y yo, mi punto de partida... ¿Perdón? Bencítol. Perfecto. Entonces, yo mi punto de partida, pues el hidrógeno, digamos que hago el proceso de hidrogenación, que consiste en cargar este benciltolueno con el hidrógeno, y después lo transporto, pues por ejemplo, desde España hasta Alemania, ¿no? Como nos comentabas antes. Y esto se puede transportar, pues, por ejemplo, en barcos portadores de petróleo, como los que se utilizan hoy en día. Y en Alemania, pues tengo una estación, digamos, en el puerto, que ya permite esa deshidrogenización, ¿no? Y de ahí ya se purifica y se hace el trading con el hidrógeno normal. ¿Ese es el método de funcionamiento que ofertáis? Sí, exactamente. Ajá. Y esto permite un transporte del 100% del hidrógeno. Por ejemplo, si yo pues cargo este portador con 100 toneladas de hidrógeno en España, ¿recupero las 100 toneladas en Alemania o siempre hay un pequeño porcentaje, un remanente que se queda en el producto inicial? Sí, pues aquí, bueno, primero aclarar, o sea, recuperarías todo. Lo que pasa que nosotros nunca hidrogenamos al 100% y deshidrogenamos al 0% por motivos termodinámicos, porque no se podría, necesitaría reactores enormes para hacer eso y no sería económico. Entonces siempre nos quedamos en la hidrogenización pues por un 95-90% y la deshidrogenización pues un 5 o 10%. Tendrías que utilizar más material para poder transportar la cantidad que las 100 toneladas, pero podrías recuperarlo todo. O sea, perdido no se pierde nada. Interesante. ¿Y cuáles son las principales ventajas que le veis vosotros a los portadores orgánicos líquidos por encima de otros elementos como el amoníaco o el metano sintético? Pues la primera sería la seguridad, y más importante, porque no estaría presente nada de hidrógeno molecular y el riesgo de explosión sería mucho menor. También en el caso del amoníaco o del metano, pues son bastante explosivos. Y el segundo sería la flexibilidad, porque podríamos utilizar la misma infraestructura que hay existente para combustibles líquidos y usarlo directamente como combustible. O sea, gasolineras, bombas, tuberías, se podría utilizar lo mismo. Claro. Y además se podría establecer una red de hidrógeno. Establecer una red de hidrógeno no es siempre posible en todos los casos. O sea, local es posible, pero no global. O sea, no puedes Claro. utilizar tuberías de hidrógeno siempre. Entonces, una ventaja del enlace es que siempre puedes transportarlo almacenado de una forma segura. O sea, por lo que comentas también, pues podría dar a entender, ¿no? que el nicho de Hydrogenius estaría más en ese transporte pues a largas distancias que lo que puede ser donde sí que, por ejemplo, un polígono industrial o incluso transporte entre ciudades donde sí que se podría transportar el hidrógeno en forma gaseosa o en forma líquida o más en forma pura, digamos.
exactamente. Es uno de nuestros negocios, de hecho, más fuertes. Y uniéndolo un poco, ¿dónde veis vosotros o qué desafíos creéis que hay en esto de los portadores para que se adopten a escala mundial? Pues esto es un poco como el tema de que es antes el huevo o la gallina. Claro. De momento no existe la infraestructura o muy poca, es decir, plantas de hidrogenización y deshidrogenización, y mientras no existe, pues la gente o la industria no va a dar el cambio al hidrógeno tampoco, a usar esta tecnología. Entonces, primero sería también presionar un poco a la industria para que dé este cambio al hidrógeno y así poder invertir más en la infraestructura. Pero claro, para los inversores en esta infraestructura también es un poco arriesgado si primero tienen que hacerlo y luego no saben cómo va a reaccionar el mercado. Sí, es lo que nos estamos encontrando en todos los puntos, ¿no? De desplegar esa economía del hidrógeno que tanto queremos. Claro. Y bueno, voy a relacionar un poco también mi siguiente pregunta con lo que comentabas antes de la termodinámica. Y es que, bueno, digamos que los dos procesos, la hidrogenación, que siempre me lío, y la deshidrogenación, bueno, pues tenemos, por una parte, a la hora de unir, ¿no? De unir el hidrógeno molecular al portador orgánico, tenemos una liberación de calor bastante grande, ¿verdad? Aproximadamente un 25-26% del poder calorífico del hidrógeno, por lo que Exactamente. tenemos entendido. Y después, por otro lado, pues tenemos un input de energía que necesitamos para disociar el hidrógeno del propio portador, que es un poquito más, contando con las irreversibilidades, que puede ser más o menos un 35% Sí. del poder calorífico del hidrógeno. Entonces, esto lo vemos como unas pérdidas energéticas, digamos, importantes, pero al mismo tiempo que también presentan oportunidades. ¿Tenéis vosotros soluciones pensadas para pues, localizar esos sitios ideales donde hacer la deshidrogenación? Madre mía, qué difícil es decirlo. Sí. Y la hidrogenación para aprovechar ese calor residual. Claro, o sea, primero el tema de la integración energética es muy importante porque los dos sistemas se acoplan muy bien, pero también tenemos que ver, después de la unidad de hidrogenización o deshidrogenización puede haber una pila de combustión y se podría utilizar el calor de allí. O, por ejemplo, en nuestro sistema, después de la hidrogenización, damos el calor a una piscina que tenemos aquí al lado, a calentar el agua. O sea, Anda. siempre hay soluciones que se pueden. Y por otro lado, estamos también investigando mucho en soluciones innovativas para la calefacción. O sea, eh, quemadores catalíticos de hidrógeno. O sea, quemaríamos una parte de nuestro hidrógeno para producir ese calor. Y Ajá. sí, aquí es un punto en el que estamos trabajando muy fuerte, sobre todo en la integración energética. Claro, claro, porque es un calor residual o un input que a fin de cuentas puede abaratar mucho ambos costes, ¿no? Por una parte ese calor que se libera, que sería una pena desperdiciarlo, pero por otra también pensando, por ejemplo, en el cliente, si tiene que hacer el input del 35% de la energía que recibe, pues obviamente sí, sí, claro, y tiene mucho sentido pues poder aprovecharlo. Claro, Fenomenal. dentro de la planta también hay muchas posibilidades de recuperación energética. ¿Y a qué temperatura suele hacerse más o menos esa liberación del hidrógeno? ¿En qué condiciones? Pues a partir de los 280 tiene lugar, entre 280 Ujú. y 350 grados, Muy más o bien. menos. Perfecto. Y un poco cambiando de tema, en la empresa, ¿dónde veis el negocio a la hora de transportar el hidrógeno? Es decir, ¿será por carretera, por mar, o eso dependerá de las distancias? ¿O cómo lo veis vosotros? Pues por todas las que has mencionado, por todas esas vías, dependerá sobre todo de la ruta que haya que cubrir. Pero vamos, se podría hacer por mar, por carretera, no hay ningún hándicap que lo prohíba, vamos. Por barco, tren, sería de todas Entiendo. maneras posible. O por camión, Pero digamos que a nivel intercontinental es más favorable los portadores por mar frente a otros sistemas de claro. transporte. Muy Sí, bien. Y bueno, no sé, Bryce, si tienes alguna otra pregunta. Yo te quería No, por preguntar mi que parte lo siempre, que tenía sí, ya está hecho. Salima, siempre hacemos la misma pregunta y ujú, nos gusta que los oyentes conozcan a los participantes del programa. Así que antes de despedirnos, nos gustaría que nos contaras un poco cómo te has enamorado tú del hidrógeno y qué esperas ver en los próximos años y qué te gustaría ver.
Buena pregunta. Lo primero que estoy totalmente convencida de que el hidrógeno es casi la única alternativa para producir energías limpias sin ninguna emisión de CO2, y por eso por supuesto hay que solucionar un par de problemas como transporte, explosividad, y yo creo que utilizando estos portadores estamos por el buen camino para facilitar todas esas cosas y hacer el uso del hidrógeno mucho más seguro. Pero yo estoy muy convencida de que el hidrógeno es el combustible del futuro. Nosotros también. Fantástico. Nosotros también, sí, señor. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las preguntas que teníamos preparadas hoy para ti, Salima. Si crees que hay algo más que nos hemos dejado atrás en el mundo de los portadores orgánicos líquidos, pues adelante, no vamos a dejarnos nada sin comentar. Solo comentar de que ahora nosotros también en la empresa estamos yendo un poquito también por el camino de poder hacer esta deshidrogenización on board, o sea, directamente en los barcos o en los coches o en los trenes, y estamos un poco yendo ya con primeros proyectos en esa dirección, o sea, para poderlo aplicar directamente en el medio de transporte. Ajá, o sea, Pero bueno, vertir directamente lo que es el portador orgánico líquido y después que ocurra esa reacción ya cuando se vaya a alimentar a la pila de combustible, ¿no? ¿Es así como funcionaría? exactamente. Ah, pues Y fenomenal. ahí Permite estamos, el almacenamiento más estable, más denso y claro. cuando se necesite, qué bien. También el repostaje sería igual de fácil que con diésel o gasolina, y ya estamos yendo ahora un poquito también en esa dirección ahora. Claro. Ya simplemente una última curiosidad que me levanta esto. Entonces, digamos que lo hacemos en un barco, ¿no? Un crucero. Consume este hidrógeno y el remanente que queda, pues sería el portador orgánico líquido completamente deshidrogenado, ¿verdad? Sí, Que se vertiría de nuevo en el puerto, se devolvería en el puerto. ¿Se os devolvería en el puerto para volver a hidrogenarlo? exactamente. Así sería el Ajá, funcionamiento. fenomenal, En el puerto tendría que haber fenomenal. una planta de hidrogenización, o sea, de hidrogenización, y podría Ujú. funcionar. Sería como un sistema sí, comprarías el fluido, pero podrías usarlo siempre, vamos. Una Pinta, pregunta que pinta me bien, surge. pinta bien. ¿Pierde eficiencia ese líquido? O no sé, de alguna forma, se va gastando, se va... Sí, o sea, no gastar, pero bueno, aparecen impurezas, obviamente, con los ciclos de uso. Y aquí también estamos pues investigando un poco en, en qué porcentaje, Ujú. pero aumenta bastante, o sea, se puede usar muchos ciclos. No es una cosa que ocurra de un día para otro, pero sí, aquí estamos haciendo test para tener datos exactos. Y si el otro día comentábamos el tema de que, pues, por ejemplo, el hidrógeno líquido sí que puede ser, digamos, poco atractivo en algunos casos en los tanques porque tiene una pérdida, pues quizás de un 1% diario, Claro, 0,5% diario. ¿En este caso habría alguna pérdida del hidrógeno o no, ninguna? pérdida de hidrógeno no. Lo que pasa que con Muy bien, los ciclos de hidrogenización y deshidrogenización se podría descomponer un poco el portador. claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues Salima, de verdad, muchas gracias por venir aquí a contarnos tantas cosas interesantes de un sector además muy específico y del que realmente hay muy pocos actores en el mercado actual. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues un abrazo Y muy grande y de verdad esperamos volver a verte pronto por aquí. gracias y un saludo desde Alemania. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy en el que cubrimos los portadores de hidrógeno y hemos contado con la presencia de Salima Barona. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras dudas y aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.